gusto, ¿cómo estás? Genial, Tommy, ¿escuchás bien? Ahí está Tomás, está Hola también. Tomás. Bueno, un poco, nosotros somos una ONG que se llama Observatorio Legislativo Argentino y tenemos interés en los temas parlamentarios, hacemos seguimientos en algunas legislaturas, en particular en la de Cava, y hemos tenido actuación, bueno, en La Rioja, su reforma constitucional. Entonces, bueno, hablando con Tommy, nos parecía interesante poder entrevistarte a vos, nos parecías que eras una figura muy relevante, así que nada, nos pusimos muy alegres cuando accediste a la entrevista. Eh, Así que nada, no sé si tenés alguna pregunta sobre nosotros o si querés podemos arrancar con la entrevista. Sí, está bien, están trabajando en eso. ¿Para qué va a servir esta actividad que hoy desarrollamos? Contame. Sí, nosotros solemos hacer entrevistas así como a expertos en las materias, digamos. Hemos entrevistado gente que ha trabajado en el Mercosur, hemos entrevistado también a otros exdiputados de distintos frentes políticos y la idea es un poco poder hacer difusión del trabajo parlamentario y que llegue a la gente que por ahí no diariamente no se interesa en política y demás, poder tener un acercamiento en ese sentido. Em, Así que sería eso. No sé si tenés Ah, alguna. perfecto. No, está bien. Si querés, empecemos nomás. Dale. Bueno, yo había preparado una serie de preguntas. Tampoco, también un poco contar quién sos vos. Bueno, tu nombre es Ada Massa. Tenés una larga trayectoria política que ha iniciado en los 70. Fuiste senadora. También has sido presidenta em, de De la la convención. de la Convención para la Reforma Constitucional en La Rioja, oriunda de la provincia de La Rioja. Entonces, bueno, nos interesaba un poco conocer de tu historia, ¿no? Por lo que me había contado Tomás y lo que habíamos investigado en el grupo con los chicos, fuiste presa política, entonces nos interesaba si vos tenías ganas de contarnos eh, algo de eso, cómo había sido tu vida en los 70 y qué vínculo, digo, cómo lo lees hoy con el tema de la democracia liberal, nos interesaría mucho escucharte. Bueno, sí, en verdad, yo empecé a militar desde muy joven en la provincia de La Rioja. Hemos tenido una característica muy particular. Teníamos un obispo, que era Monseñor Enrique Angelelli, que fue asesinado en plena dictadura. Después hemos tenido un diario, El Independiente, donde también generaba opiniones y una corriente de juventudes que venía dándose en América Latina y en especial en la provincia de La Rioja. Nosotros en ese entonces pudimos conformar la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, a la cual era parte. Participamos mucho en esa organización, en poder conformar a esa organización, y digo, trabajamos, involucro, porque el primer presidente de la UES, de la Unión de Estudiantes, que era un estudiante secundario, fue mi hermano, Eduardo Massa, que luego fue gobernador de la provincia. Una vez que él se recibe del secundario, sigue actuando, digamos, o presidiendo esta organización, otro de mis hermanos que es mayor que yo, Jorge, que también fue preso político. Y entonces era, bueno, tenía 14 15 años y empezábamos a pensar qué sistema educativo queríamos, cómo podíamos organizarnos, cuál era la problemática de los jóvenes, de los estudiantes, cómo inferir en la política de la provincia. Y teníamos esta conjunción que te había comentado al comienzo, ¿no? Es decir, la presencia fuerte de un obispo, a la cual también fui catequista, digamos, trabajé en la pastoral juvenil de ese entonces con Monseñor Enrique Angelelli. Bueno, todo eso hizo que nosotros tuviéramos una gran participación política y social acá en la provincia de La Rioja. Te quiero contar que una de las provincias, en función del número de habitantes, es la que mayor presas y presos políticos tuvo en la dictadura militar. Nosotros también tenemos un gran número de desaparecidos. Todos
los años renovamos nuestro listado de desaparecidos porque eh, ha habido mucha migración en la provincia nuestra y ha habido, después nos enteramos y al indagar o al enterarnos de algunas situaciones particulares, vemos que ha habido compañeras y compañeros que desaparecieron en otras provincias, pero han sido oriundos de acá, ¿no? De La Rioja. Eh, no solamente estaban Monseñor Angeleri, fuerte presencia, sino también el diario El Independiente, pero también grupos culturales muy fuertes en la provincia que, bueno, que generaron esta corriente o esta movida, eh, digamos, que tenía una fuerte presencia en nuestras comunidades, ¿no? Eh, bueno, llega la dictadura militar en el 76. Hemos trabajado fuerte también cuando éramos estudiantes en Queremos Universidad Riojana. En ese entonces nosotros no teníamos una universidad en la provincia de La Rioja. Todos nuestros jóvenes teníamos que emigrar hacia Córdoba para poder, o otras provincias como Tucumán, para poder cursar alguna materia universitaria, y empieza todo este movimiento de CUR, Queremos Universidad Riojana, que también tuvimos alguna participación. Llega el golpe militar y antes del golpe, en el año 75, comienza una persecución hacia nuestra familia. Primero en la búsqueda de mi hermano mayor, que ya se había ido a estudiar a otra provincia, en este caso Córdoba, y empiezan con allanamientos, también detenciones en la provincia con compañeros de otros partidos políticos, Partido Auténtico Peronista, de organizaciones revolucionarias, que había acá jóvenes interesados en poder cambiar a una sociedad mucho más justa, libre. Y en el caso nuestro, una vez en el golpe, empieza también, hemos tenido innumerables allanamientos, que eso implicó, digamos, que sean retirados objetos de nuestras viviendas, en este caso libros, por ejemplo. En ese entonces, hasta esta participación que teníamos como estudiantes secundarios, una editorial, recuerdo que se llamaba Eudeva, nos mandaba de regalos hacia esta agrupación libros, y por lo tanto teníamos mucha cantidad de libros de esta característica, donde podíamos leer e interesarnos por lo que significó otras revoluciones en el mundo, ¿no? Obviamente todo ese bagaje de libros fue secuestrado en cada una de estas allanamientos que hemos tenido en nuestra casa, en nuestra familia. Y bueno, primero es detenido un primo muy cercano, que fue detenido en el año 75. Luego fue detenido mi pareja, que es actualmente mi esposo, a comienzos, digamos, del año 76. Luego mi hermano, y después fui detenida yo, a la cual estuve detenida 2 años. Estuve acá en un centro clandestino de detención que está en la provincia de La Rioja, y que los juicios de lesa humanidad así lo acreditan. Y después trasladada a Devoto, porque se decidió que todas las presas políticas debían estar en un solo lado. En este caso fuimos a Devoto, y los varones, los compañeros, fueron trasladados a Sierra Chica, a, a otros centros también de detención federal. En el caso nuestro tuvimos dos causas. Una, estuvimos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, del PEN, que se decía en ese entonces, y después tuvimos causa federal. De esa causa federal fui sobreseída, por eso fue una de las presas que no tuvo tanto tiempo como otras y otros, sino que pude ser liberada a los 2 años, en el Mundial 78. Esta actividad, digo, no fue porque sí, digamos. Nosotros sabemos las consecuencias de lo que esto podía ser en nuestras vidas, el tener este compromiso
con nuestras comunidades y obviamente era lo que podía llegar a suceder sobre nosotras y nosotros, ¿no? Sí, yo te quería consultar dos cositas que mientras ibas hablando me llamaron mucho la atención. Una, si recordás de los libros que te secuestran a vos, alguno de los títulos, porque bueno, me nombraste la editorial, pero alguno de los títulos o los temas que abordaban. Y después, esto es más personal, obviamente, si así lo querés responder, pero bueno, contanos un poco qué implicó para tu vida ser una presa política, digamos, si fue un antes y un después, cómo lo llevás eso y esto, como qué relación encontrás con esa experiencia vivida a cómo ejercés la política hoy en día. Sí, no, obviamente fue muy importante para nosotros poder haber transitado las cárceles de nuestro país porque en verdad esa gran solidaridad que hemos tenido durante nuestras estadías en las diversas cárceles de nuestro país era lo primero que uno sentía, que no estaba sola, que estaba acompañada, que había un conjunto de compañeras y compañeros que te abrazaban cuando llegabas a esas instituciones. Obviamente durísimas situaciones que transitamos, pero también una fortaleza que, que bueno, que hacía no por lo que nosotros vivíamos, sino ver cómo las otras compañeras podían salir también de las diversas situaciones que atravesaban, ¿no? Creo, nosotros a veces decimos que fue una etapa muy importante para nuestras vidas, obviamente marcó mucho a nuestra impronta luego en nuestro caminar en la vida política que seguimos transitando. Seguíamos, nunca dejamos de pensar de que, y seguimos pensando todavía que un mundo mejor es posible. Eh, Obviamente todas las consecuencias que trae, digamos, esas situaciones, hemos podido nosotros recomponernos o restablecer nuestro contacto con nuestras comunidades inmediatamente eh, liberados y volver a seguir en la vida política, ¿no? Es decir, nunca hemos dejado de hacer de tener este compromiso que asumimos cuando fuimos muy jóvenes. La otra pregunta. Era respecto de los Los libros. sí. ¿Qué tipo, Eh, si Mira, recordás alguno? eran innumerables cantidad de libros, muchos sobre historia argentina, revisionista, digamos, sobre las diversas revoluciones en el mundo, especialmente en América Latina. Teníamos muy fresca, digamos, la Revolución Cubana, Mm. lo que fue y ha sido, digamos, en los países de Panamá, Torrijos. Bueno, la verdad que fue interesantísimo la cantidad de abordajes que podíamos tener a partir de esta posibilidad que nos dio esta editorial. Ok, claro, muy, muy ligado, ¿no? Al clima de la época, todas las revoluciones de América Latina. Me imagino que, claro, yo tenía dudas de cuáles eran los títulos, por eso te consultaba, pero bueno, no es cosa menor saber que eran referidos a la historia y a las revoluciones en particular. Una lástima que hayan secuestrado todos esos libros. Eh, bueno, después también te quería consultar, como yo había mencionado antes, que sos de La Rioja y que has sido senadora, si nos podías contar un poco, describir cómo es el trabajo de un senador y también qué diferencias y similitudes encontrás en la labor del Senado con respecto al trabajo en una convención constituyente, por ejemplo. Bueno, la verdad que el trabajo de un senador, digamos, es representar fundamentalmente a la provincia, ¿no? Y en ese aspecto ha sido muy interesante lo que nosotros pudimos hacer. En mi caso personal me tocó ingresar al Senado en el momento en que primera vez se votaba a los senadoras y senadores. Era en función de la modificación de la Constitución Nacional donde permitía o exigía, digamos, que de los tres integrantes, el tercio, digamos,
tenía que ser mujer, el 30% de cargos ejecutivos tenía que ser mujer. Eso posibilitó que en el Senado de la Nación hubiera, digamos, entráramos un importante número de mujeres al Senado. Hasta ese entonces, la mayor cantidad de mujeres que hubo, no sé, en ese momento me acuerdo que creo que había tres compañeras, tres mujeres que salían del Senado y llegamos más de 25 mujeres. Así que bueno, ha sido un aprendizaje muy interesante que nos pudimos dar entre las compañeras porque había situaciones que a veces son irrisorias de lo que podíamos vivir, porque a veces no había ni baño para mujeres, porque como eran Claro. mayorías hombres, hasta una situación así media casera, ¿no? Pero para mí fue muy importante y las similitudes son con respecto al trabajo, ¿no? Es decir, tanto en la convención como en el Senado de la Nación se trabaja a través de comisiones que se establecen a través de un reglamento interno que uno tiene, tanto en el Senado y nosotros elaboramos uno cuando ingresamos como convencionales. Y obviamente también esto, ¿no? De no perder nunca nuestra relación con nuestras comunidades. En este caso, de la constitución de la provincia de La Rioja, nosotros también veníamos de una experiencia que no fue nada favorable, que la experiencia de la reforma constitucional de Jujuy, donde ha habido, digamos, movilizaciones en contra de esta actividad que ha sido muy corta, sin participación social, entonces, sin participación de las comunidades, entonces nosotros teníamos, digamos, como muy marcado esta reforma constitucional jujeña y nosotros sabíamos que debíamos hacer todo lo opuesto, entonces nos dimos todo un trabajo que duró exactamente menos de un año, que tenía que ver con esta participación ciudadana. Pudimos recorrer cada uno de los departamentos de la provincia y que cada una de las acciones que nosotros desarrolláramos pudiera tener eh, esta, esta participación de nuestra ciudadanía. Y, y más allá de las temáticas, que era totalmente distinta a lo de Jujuy, no hubo nadie que dijera que no tuvo participación en la convención. Nos dimos el tiempo necesario para que todas las ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, quisieran llevar sus proyectos, hacernos llegar sus propuestas, de la metodología en medios que fuera, nosotros inmediatamente después recepcionado ese trabajo, lo citábamos a la convención y conversábamos con cada uno de ellos. Esto mismo hacíamos también en el Senado de la Nación. Tengo varios proyectos que han sido leyes después. Una de las leyes a la cual me siento muy orgullosa es la ley de parto respetado, parto humanizado, Sí. que fui autora de ese trabajo que lo hicimos también con el ex ministro de Salud, Ginés González García. Bueno, la verdad que uno cuando transita y ve eh, lo que sucedió o cómo transitó cada una de las cuestiones, tiene que ver con las vivencias y con estas particularidades que en la vida a nosotros se nos fue dando, ¿no? Eh, y entonces digo, en estas similitudes digo que lo que nosotros siempre no hemos dejado de darnos es esta conversación con nuestras comunidades. Genial. Y en línea con eso, te quería consultar un poco si podía ser, como venías hablando, bueno, de bien que los senadores representan a las provincias, vos sos de La Rioja, te quería consultar si nos podías dar algunos datos o nos podías contar un poco de qué particularidades tiene la provincia de La Rioja en lo que es a lo político y a lo económico, y cómo se vincula La Rioja en general con los gobiernos nacionales, si eso cambia, depende del color político que haya de turno o no. Bueno, un poco eso.
Bueno, mira, a partir de la vuelta de la democracia en la provincia de La Rioja fuimos pioneras por muchísimas cuestiones. La primera reforma constitucional que se hace después de la vuelta de la democracia fuera de la provincia de La Rioja en el año 80, reforma constitucional nacional en el año 95. En este sentido, quiero también contarte que esta reforma constitucional que nosotros hicimos en nuestra provincia tiene muchísimas cuestiones que se tiene que discutir también a nivel nacional. Una de ellas es el tema de la justicia, ¿no? Es decir, qué poder judicial queremos, cómo queremos, cuál es cómo es lo que nosotros planteamos, cómo es lo que nosotros queremos y en función de eso también hicimos acá una reforma interesante. Nos dimos la posibilidad de determinar a los tres poderes del Estado la periodicidad, incluida la justicia. Y creemos que también va a ser esta reforma constitucional nuestra, la actual, pionera para la reforma constitucional nacional que nos estamos debiendo los argentinos. Eh, con respecto a la provincia de La Rioja, no te olvides que es una provincia muy politizada. Hemos tenido la posibilidad también nosotros de participar en una primera etapa del gobierno de Carlos Menem. Mejor dicho, nosotros directamente no hemos tenido ninguna participación dentro del gobierno, pero sí hemos tenido la participación como jóvenes para poder llevar a Carlos Menem como presidente de la nación. Obviamente que no estamos de acuerdo con después muchísimas de las cuestiones que se hizo. Creo que dio un vuelco, una cosa fue el primer mandato y otra cosa fue el segundo mandato. Entonces, nosotros siempre decimos que la provincia nuestra es una provincia que estamos, digamos, muy imbuidos en las cuestiones políticas partidarias y las características es que de a partir de la vuelta de la democracia, todos los gobiernos en nuestra provincia han sido peronistas, digamos, con distintos matices, con distintas características. Eh, y bueno, obviamente hay algunas cuestiones que han hecho que la provincia de La Rioja se parara en algunas cuestiones o se demorara en el cuanto al crecimiento económico. Nosotros personalmente creo que una de las salidas que tiene nuestra provincia es en el tema minero y por cuestiones internas de la política, esto ha demorado, digamos, en la verdadera ejecución de proyectos que hagan realmente el crecimiento. Es una provincia que, que lo que tiene, nosotros, muchas carencias en cuanto al tema hídrico, por ejemplo, ¿no? A nosotros no es lo mismo una actividad productiva en cualquier lugar del país que en la provincia de La Rioja. Uno tiene que empezar a pensar desde poner un árbol donde va a extraer el agua para poder regar, porque se extrae el agua. Nosotros no tenemos agua en superficie, tenemos que la energía es fundamental para la provincia. Por eso, este tema también del desarrollo que se está haciendo ahora en cuanto al tema de las energías renovables, como por ejemplo la eólica, la solar, que estamos trabajando fuerte y que también es un tema que hemos puesto en nuestra constitución, ¿no? Un derecho, lo que significa el derecho a la energía, al agua, a la conectividad, porque son temas que hace a la necesidad de nuestra provincia, a la necesidad de nuestras comunidades. La provincia de La Rioja es una provincia donde es muy extensa, tenemos diferentes lugares, diferentes situaciones, con diferentes problemáticas, las características son totalmente distintas. Eh, la verdad que era necesario que nos plantáramos en una conversación comunitaria para poder ver cuáles son las bases que nosotros debemos plantearnos para poder trabajar en este crecimiento que necesitamos también económico. Obviamente, hoy se dificulta muchísimo a raíz de este gobierno nacional que no está cumpliendo con las expectativas
que no está cumpliendo en absolutamente nada con los recursos que deberían venir desde la nación a través de la coparticipación. Las obras públicas acá se pararon absolutamente todas y esto hace también a el empobrecimiento de nuestras comunidades, a la falta de trabajo, a la falta de inserción, a la lejanía que tenemos con los puertos. No es fácil el vivir en provincias donde estamos más de 1500 kilómetros de los puertos, con estas carencias que te dije, como es el tema del agua. Pero pese a todo eso, eh, este derecho a la conectividad, que es uno también planteado en nuestra Constitución, es fundamental para que en los lugares alejados, sino quién, si no es el Estado, el que pudiese llevar esta posibilidad para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, y pudieran estar conectados con el mundo, que es lo que nos sirve, digamos, para, como estamos haciéndolo hoy, para que nuestros ciudadanas y ciudadanos puedan tener el mismo derecho que tiene cualquier persona que vive en nuestro país, de cualquier punto. Así que si no lo hace el Estado, es imposible que pudiera llegar la conectividad, el agua, la energía a localidades que hay 5 familias. ¿Quién va a invertir para 5 familias que no recuperas nunca la inversión si no es el Estado? Por eso es fundamental la presencia de los estados provinciales, bueno, obviamente de un estado nacional que tenga mucha presencia y que entienda, digamos, lo que es el federalismo y que entienda lo que es vivir no en la capital federal donde te das, o en la ciudad autónoma donde tenés absolutamente todo alrededor, en lugares donde si no es el Estado no hay posibilidad. Pero orgullosa de la provincia de La Rioja. Quiero contarte que la provincia nuestra es una de las provincias donde la mayor cantidad de propietarios en función de la cantidad de habitantes. Creo que más del 80% de los ciudadanos y ciudadanos de nuestra provincia es propietaria. Y eso es gracias a la participación de un gobierno que piensa, mira y se compromete con los problemas que tiene nuestra comunidad. Y uno de los temas muy importantes, por ejemplo, en el tema habitacional, las familias nuestras no son familias de 1 o 2 hijos, las familias nuestras son familias numerosas. Entonces, se ha decidido el gobernador de La Rioja de que nuestras casas no sean de 2 habitaciones, sino sean de 3 habitaciones. Y esa tercera habitación salía de los recursos del gobierno de la provincia de La Rioja. Entonces digo, hay muchas cosas que no se saben, podríamos estar mucho tiempo hablando de las cosas que se hicieron, que se siguen haciendo y se sigue pensando en poder generar mejores condiciones para todas y todos. Este, pero bueno, no sé si me voy de tema, no sé si seguimos en línea. No, sí, por supuesto. Yo te quería consultar en vínculo con esto que vos decías, de la particularidad, ¿no? Que vos me comentás que tiene la política en La Rioja y la particularidad con la cual has ejercido tu cargo como senadora de estar con la gente y de poder atender a las necesidades de la provincia y las inquietudes de la provincia. Vos muchas de las palabras que mencionabas eran como muchas veces comunidad, dijiste. Después cuando te pregunté respecto de tu historia personal, contabas la solidaridad. Si vos pensás que hoy en día hay otras provincias que practican esta forma de hacer política o no, y si crees que esta forma de hacer política que lleva La Rioja a cabo es posible de extenderse a nivel nacional, ¿no? Si piensan en un proyecto nacional de comunidad política. Mira, seguramente hay otras provincias, no conozco demasiado ni profundicé demasiado lo que son otras comunidades, pero te quiero contar que a partir de nuestra reforma constitucional,
muchas provincias, Tierra del Fuego, ahora Santa Fe, creo que también está Formosa por modificar la Constitución. Hemos tenido diálogos, Catamarca también pensando en tener una nueva Constitución. Digo que yo creo que algún sector de nuestras comunidades a nivel nacional está mirando a la provincia de La Rioja. eh, y está mirando en función de estas acciones que hacen a generar una sociedad que tenga mayores posibilidades, no solamente algunos, sino absolutamente todos, ¿no? Nosotros tenemos muchas ganas también y estamos impulsando que nuestro gobernador Ricardo Quintela pueda, y él de hecho ha tenido la intención de digamos, poder estar, digamos, en la consideración de nuestro partido justicialista a nivel nacional, que por cuestiones diversas esto no ha podido suceder, pero no perdemos la esperanza de que esta situación que vivimos en nuestra provincia pueda ser extendida a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Estamos dispuestas y dispuestos a recorrer nuestro país y contarles lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo lo hicimos? No, no es fácil, ¿no? Porque en verdad también tenés los detractores de la política, los que permanentemente están poniendo palos en la rueda. Lo que nosotros queremos dejar como, digamos, como legado a esta conversación o a esta actividad que hoy estamos desarrollando, es que no bajemos los brazos, que solos no se sale, que nos salvamos todos, todos juntos. Ayer participé en la marcha de acá, de los discapacitados en nuestra provincia, y la verdad que nosotros hemos tenido muchísimas marchas, ¿no? En nuestras espaldas. Cada marcha que se hace en nuestra provincia pidiendo algún derecho, nosotros acompañamos. Y digo nosotros porque hemos podido conformar una asociación de presas y presos políticos y esta asociación permanentemente está, digamos, imbuida y comprometida con las diversas acciones que se desarrollan en función de ir generando o defendiendo los derechos que lo estamos perdiendo. Y ayer participamos también como militante peronista en la marcha con los discapacitados. Eh, la verdad, muy doloroso ver cómo al estado que hemos llegado, ¿no? A, a no respetar eh, la diversidad que tenemos como seres humanos. Eh, y vi muchísimas caras nuevas que en otras oportunidades no la vimos, es decir, muy poca participación han tenido en otras temáticas, pero bueno, lo importante es que vamos despertando de de esta crueldad que nos están llevando a nuestro país. Ojalá que esto pronto pase, que nos despertemos del todo y que en estas elecciones podamos dar una ejemplificadora participación de todas y todos. Genial. Y en relación a esto te quería consultar, porque bueno, la provincia de La Rioja es una provincia que nos interesa mucho en la ONG, y bueno, que nos hemos interiorizado un poco en la política interna que tiene y demás. Y bueno, no sé si te comenté al inicio, creo que me olvidé, pero yo soy politóloga y si yo tendría que dar como un consejo o algo después de haber estudiado estos años, em, o plantear algún plan como para poder detener al gobierno nacional, lo primero que me dice el manual de ciencia política es, bueno, tendrías que armar una liga de gobernadores. Entonces, te quería consultar si La Rioja está cooperando con algunas otras provincias, así como quizá lo están haciendo eh, entre Santa Fe, entre Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, si La Rioja está cooperando quizá como una liga más peronista de gobernadores con, no sé, Formosa o demás, o si tienen alguna intención, bueno, lo que me quieras No, no, comentar. la información que tengo es que el gobernador de nuestra provincia sí está en conversación con todos los gobernadores de de nuestro sector político, ¿no?
y también con todos los gobernadores, porque ellos han tenido una reunión hace unos meses en el CFI, donde Sí. 23 de los 24 gobernadores, creo, si no hago mal referencia, estuvieron presentes y algunas de las leyes que hoy casualmente están sesionando es producto de este proyecto que han desarrollado las y los gobernadores de nuestro país. Así que sí, el gobernador está con mucho diálogo con todos los gobernadores del norte grande que le decimos, eh, y no dejamos de, como te dije, de militar en el lugar que sea, en la provincia que sea, con los compañeros que decidan, contarles nuestra experiencia y decirles que no hay que bajar los brazos, que tenemos que ver cómo seguimos. Genial. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Eh, yo tenía ganas, si me lo permitís, de hacerte dos preguntas más de temas muy diferentes. Uno es más como refiere a la política más institucional, si nos podías contar un poco cómo fue el proceso de reforma constitucional en La Rioja, si fue algo que fue un consenso al principio interpartidario y dijeron, bueno, tenemos que ir con la reforma, o fue algo que surgió de un frente y después lo fueron debatiendo. Y después la última pregunta que te quería hacer es que vos me habías, fuiste comentando un poco cómo ingresaste a la política, que ingresaste, si no entendí mal, con la ley de cupo femenino. Bueno, y también has presentado algunos proyectos que van en línea con los temas de mujeres. Bueno, ¿cuál es tu recorrido con el feminismo? ¿Cómo funciona el feminismo un poco en La Rioja? Si tenés ganas de contarnos. ¿Cómo no? Eso. Bueno, vamos a empezar por el final. Sí. Te quiero decir que yo no ingresé a la política cuando fui senadora. Yo No, ingresé a claro. la política de muy joven. Que tuviese la posibilidad de ingresar a un cargo exactamente se debe a la ley de cupo. Claro. En ese, nosotros teníamos como gobernador a Carlos Menem. Carlos Menem era un impulsor de la ley de cupo a Sí. nivel nacional y nosotros teníamos mucha participación también y muchas conversaciones con los distintos sectores y en ese momento el radicalismo estaba gobernando nuestro país. Así que hemos tenido muchas conversaciones con compañeras y compañeros o de otros partidos políticos. En la provincia armamos la multisectorial de mujeres. eh, y empezamos a visibilizar las problemáticas que eran propias. No nos llamamos feministas porque no estaba, digamos, en el léxico nuestro, pero sí todas las acciones que desarrolláramos era en función de eso. Te quiero contar que actualmente soy presidenta de la rama de la mujer y la diversidad en la provincia de La Rioja, que pudimos cambiar lo que era la rama femenina y ahora nosotros la llamamos rama de la mujer, que es en verdad una estructura como partido político. Tiene las mismas características, al menos así la hemos conformado en nuestra provincia. Y en función de eso, no, quiero decirte que acá trabajamos muchísimo en todas las acciones y en este, todo lo que podemos en la Cámara de Diputados. Estuvimos casi un año yendo pidiendo la paridad. eh, eh, que, bueno, que después se dio por una decisión política, pero también fue la lucha nuestra, que estuvimos incesantemente en absolutamente todas las sesiones con carteles que decían 50 y 50. De hecho, en la constitución de la provincia lo primero que hicimos es trabajar también en la paridad. Y quiero decirte que también es una de las pocas convenciones donde hubo paridad efectiva en el trabajo, digamos, en cuanto a la representación de convencionales y convencionales. Bueno, la verdad que fue interesante. Obviamente, nosotros consideramos que desde el momento que empezamos a trabajar en política, siempre nos hemos empezado a plantear, digamos, cuestiones diferentes de las posibilidades y veíamos las diferentes situaciones a las cuales nosotros teníamos un techo y a veces no podíamos acceder, y esto que todo el mundo conversa y que también la hemos vivido nosotros en nuestra provincia,
llegar a reuniones donde eran todos compañeros, varones, y golpear la mesa y decir, acá estamos nosotros, qué pasó que no nos invitaron, por qué no estamos. Bueno, pelear así de manera constante para que podamos tener una efectiva participación, cosa que, bueno, que se va dando de a poco. Y en cuanto a este proceso de reforma que nos dimos, quiero contarte que el gobernador de la provincia, que me preguntaba, es la primera pregunta, apenas él asume como gobernador, antes su campaña electoral del 2019, él decía que tenía que plantearse una reforma constitucional en la provincia de La Rioja, y los temas que él nos dio como para empezar a trabajar y también nuestra conversación con los diferentes sectores, el tema de la reforma judicial, el tema de la paridad, el tema de incluir los derechos de agua, energía y conectividad, el tema de la renta básica universal, digamos, diferentes temas como para empezar a tener una conversación. Él no pudo hacer la reforma constitucional en su primer periodo, por una interna también peronista, en su primer periodo de gobernador, y en su segundo mandato, cuando empieza en el 2022, puede mandar la ley de necesidad de las reformas, la ley 10.609, que es la base por la cual nosotros hemos trabajado en la Constitución. Nosotros asumimos el 7 de mayo, y digo de 2023, y te nombro porque en verdad nuestro gobierno nacional era distinto que el que tenemos ahora. Y también fue muy difícil seguir trabajando en un gobierno que veíamos que era adverso, y se nos planteaban muchísimas cuestiones de ver cómo seguíamos y cómo trabajamos en toda esta ampliación de derechos que ya lo teníamos establecido en función de la ley en una nueva constitución en la provincia de La Rioja. Esto hizo, digamos, que esto que te digo, ¿no? Es decir, hemos tenido una gran participación ciudadana, nos dimos el trabajo de recorrer departamentos por departamentos para darnos esta conversación, con todas las instituciones civiles y eclesiásticas, eh, personales, oposición hemos tenido también. Acá lo primero que se conforma era la asamblea autoconvocada constituyente, en defensa del agua, y bueno, los citamos a conversar con nosotros, que nos llevaran propuestas, y así hicieron, nos acercaron. Y después, terminada la convención, no hemos tenido nadie, absolutamente nadie, que planteara alguna cuestión de disconformidad con respecto al trabajo que se hizo. Así que nos dimos un buen proceso de trabajo previo, que que ha sido interesante, que te digo que ha habido estas conversaciones, y después, obviamente, ¿no? Todo lo que significó el, el durante también de la convención, y ahora, convencida de que es una hermosa plataforma electoral y social que debe servir no solamente para La Rioja, sino para el país. Genial. Bueno, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Han sido muy productivas para, bueno, para nuestra organización y para poder difundirlo con la gente. Te quería consultar si querías agregar algo más, si tenías ganas de hablar de algún otro tema en particular. Y si no, bueno, cerrar acá. No sé si tenés algo más que nos quieras comentar. No, solamente agradecer la posibilidad que nos dan, y siempre estamos dispuestos y dispuestas a que estas actividades, sea del sector que sea, con las personas que se pudieran, poder comentar lo que nosotros hicimos y que estamos haciendo también en nuestra provincia de La Rioja en diferentes temas. En cuanto al tema partidario, quiero decirte que hace 3 años atrás ingresó a la política partidaria más de 800 mujeres en cargos partidarios, en lugares donde nosotros teníamos los consejos departamentales del Partido Justicialista, eran todos hombres. En la actualidad tenemos eh, paridad en cada una de estos consejos departamentales. Así que este avance también nuestro, que obviamente falta y no es suficiente lo que hagamos, eh,
es gracias a este feminismo emergente, comprometido, que no solamente sirve a las mujeres, sino sirve a la comunidad toda. Totalmente. Bueno, te quería agradecer a Damasa, que es exfuncionaria, ex senadora nacional, expresidenta de la Convención Constituyente de La Rioja y actual presidenta del sector del PJ de Mujeres y Diversidades, si no lo digo mal. Desde la organización te agradecemos un montón que hayas accedido a la entrevista. Estamos muy contentos de haber podido charlar un rato más con vos y bueno, nada, eso. Sería todo hasta acá. No sé si Tommy podrá hablar y decir algo más como para cerrar, pero nada, infinitamente agradecidos y si de repente conoces a alguien más que quisiera ser entrevistado, nada, nosotros contentos de poder conocer más de la provincia y de sus Dale. procesos. Sí, bueno, en función de lo que ustedes quieran, nosotros estamos dispuestas y compañeras y compañeros que están dispuestas a conversar. Ustedes me dicen el tema y yo los guío por donde podríamos, eh, ustedes puedan tener alguna conversación. Dale, genial. Bueno, entonces en tal caso te escribo y vamos charlando. Así que nada, muchísimas gracias. Hermoso poder escuchar, sobre todo la parte también de feminismo a mí me encanta, entonces está buenísimo poder escucharlo de vos. Así que nada, eso, sumamente agradecidos y agradecidas de poder hablar con vos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Eso sería todo. Ah, Bueno, a ver. no, no, ahí está. No podemos cortar ahora. Sí. Ah,